Carola, ¿cómo está? Antonio Dalense, Rubén Atahuichi, le saludamos. ¿Cómo están? Buenos días, Antonio, Rubén, un gusto. Como Defensoría del Pueblo y tras el mandato del Defensor del Pueblo, el doctor Pedro Calizayaro, hemos realizado el estricto seguimiento a este caso que se hubiese registrado en nuestro departamento tras una aprehensión justamente de un sacerdote el día de ayer en horas de la mañana, mismo que ya se encontraría a punto de cumplir las 24 horas ya próximamente. Por el presunto hecho de abuso sexual, mismo que en las próximas horas tendrá que presentarse por parte del Ministerio Público la imputación formal que va a recolectar en todo caso, va a ser el sumum de todas las diligencias preliminares que se hubiesen encaminado, los elementos indiciarios que sostendrían la probabilidad de autoría de esta persona y que tendrá que ser puesto a disposición de la autoridad judicial para que disponga y determine cuál va a ser su situación. Cabe referir que puede disponerse de medidas cautelares como la detención preventiva, como medidas sustitutivas de acuerdo establece el procedimiento penal. Carola, le saluda Rubén Atahuichi. Por favor, si puede repasar la información en relación a Milton, este sacerdote de la Orden Carmelitas que abusaba de seminaristas. ¿Qué información hay en la Defensoría del Pueblo? Bueno, como señalo, este es un caso que se encuentra en investigación preliminar. Ahora se tiene lo que el documento, en todo caso, resolución fiscal, que sostendría una probabilidad de autoría, sería una imputación formal, que es la primera parte, es como la primera etapa que con indicios se está sosteniendo una sindicación por parte del Ministerio Público. Y evidentemente ya ha significado tomar declaraciones, tanto de consiguientes víctimas como testigos, realizar diferentes diligencias policiales, lo cual da lugar a la etapa preliminar de un proceso penal, ¿no? Entonces, evidentemente, en las próximas horas, tras la imputación formal, se va a conocer con veracidad cuáles son los hechos en concreto que se le atribuyen a esta persona, ¿no? Que evidentemente se encontraba cumpliendo funciones como sacerdote en el departamento de Tarija. ¿Ustedes en la Defensoría del Pueblo tienen antecedentes de este párroco? Bueno, no, en realidad se ha aperturado un proceso por parte de la Fiscalía y evidentemente se ha convocado a quienes tuvieran conocimiento de algunos hechos similares para poder acudir, ¿no? Entonces, solamente se conoce que esta persona se encontraba siendo parte de la Orden Carmelitas en la iglesia de San Roque. Ahora, ¿qué viene en adelante? Seguramente en función de la evidencia, de las pruebas, el juez determinará su detención preventiva o en su caso, no sé, porque hay pruebas, por lo menos preliminares, que señalan que sí, digamos, abusó de seminaristas, alguna otra determinación sustitutiva. Sí, evidentemente eso es lo que corresponde, pero como Defensoría del Pueblo se ha precautelado básicamente que la instancia del Estado, SEBDAVI, ya se hubiese apersonado al proceso para dar el patrocinio legal a las víctimas y evidentemente corresponde precautelar el resguardo de las mismas, el acompañamiento a las mismas, de modo que en esta etapa tan importante que es determinante para sostener justamente un proceso penal que constituye básicamente el mecanismo para garantizar un proceso y que una consiguiente sanción por este presunto hecho. Es muy importante que se pueda, en todo caso, fortalecer a las víctimas o a quienes quisieran denunciar hechos similares y también hacer conocer que como Defensoría del Pueblo se ha habilitado una línea gratuita a nivel nacional, que es la 810-8004, que en el marco de la confidencialidad recibiríamos denuncias de toda índole para promover las consiguientes acciones legales en este caso. Vamos a realizar el acompañamiento en las próximas horas, esperando la audiencia de medidas cautelares, que será en la cual, reitero, se va a determinar la situación procesal de esta persona. Carola, ¿tiene usted conocimiento? La Defensoría allí en Tarija tiene conocimiento de casos similares que se podrían haber o que estarían denunciados no solo en iglesias, sino también en colegios en la ciudad de Tarija. Bueno, cabe referir que por el momento nos encontramos realizando el seguimiento a 3 casos. Uno que ya hubiera sido, en todo caso, procesado penalmente por esa vía, un sacerdote, y que por el momento el obispado se encuentra y se lo ha mantenido pasando misa, en todo caso, en el municipio del Puente. Y hemos solicitado de igual forma los informes correspondientes al obispado para que pueda pronunciarse al respecto, porque sin duda en esta población existe una
una gran conmoción, porque si bien por la vía penal no se hubiesen determinado algunos hechos que constituyan responsabilidad penal, por diferentes situaciones hay una clara insatisfacción justamente en este municipio por las denuncias que se hubiesen dado contra esta persona. Por otro lado, también se está esperando la determinación o el grado de participación que se le atribuyere a un tercer sacerdote, que justamente corresponderá al Ministerio Público definir aquella situación, si es que existiría algún vínculo con el padre Murillo, que está siendo en este momento procesado, o definitivamente no. ¿Este caso ocurrió en el mismo párroco, en la misma iglesia, defensora? Bueno, en el caso de los dos sacerdotes se tiene que hubiera sido en las mismas condiciones o en el mismo lugar. Sin embargo, se está esperando, evidentemente, la determinación del Ministerio Público sobre la atribución de un grado de responsabilidad o definitivamente no, ¿no? Entonces y el otro, lo que vendría a ser en el municipio del Puente, es justamente en otra jurisdicción y en otra iglesia. De colegios así en particular, exalumnos, como ha ocurrido en Sucre, por ejemplo, hace poco, y bueno, ni hablar de Cochabamba y La Paz. Bueno, por el momento lo único que se tiene, ¿no? Son la violencia en el ámbito educativo, de manera concreta, por hechos contra la libertad sexual. No contamos como Defensoría del Pueblo. Evidentemente nuestra postura es netamente para poder garantizar el acceso a la justicia. Hay las instancias respectivas, como son la Defensoría de la Niñez y Adolescencia o el Ministerio Público, que son netamente receptoras justamente y el procesamiento de este tipo de situaciones. Ahora, ¿cuál es la instrucción general, defensora, manejada seguramente desde La Paz, desde la Defensoría General, para actuar sobre este tipo de denuncias? ¿Tienen ustedes abiertas una línea de WhatsApp? En fin, una vez conocidas las denuncias, ¿cuál es la instrucción que se tiene para actuar? Bueno, evidentemente es el resguardo y el acompañamiento a las víctimas. Es importante que estamos seguros de que corresponde realizar y utilizar todos los mecanismos que establece la norma y las instituciones del Estado para lograr una contención a estas víctimas que han determinado, en todo caso, romper el silencio y poder activar las instancias del Estado y las acciones legales justamente de procesamiento y de consiguiente sanción a través de la denuncia. Por lo tanto, es que estamos asegurando a las mismas que se va a hacer el acompañamiento necesario con los equipos multidisciplinarios que correspondan para poder, en todo caso, de alguna manera contener y reparar, en lo que cabe la palabra, el detrimento emocional que significa aquello, y evidentemente realizar el seguimiento para que hasta que pueda consolidarse finalmente hasta el final del proceso para garantizar un resultado favorable. ¿Nos Ahora, puede recordar, Rubén, perdón, de mi parte la última preguntita, ¿cuándo va a ser la audiencia y más o del menos padre Milton. cuáles son las expectativas que tienen Sí, ustedes? justamente la imputación tendría que ser presentada en horas de la mañana a la autoridad judicial, y es ahí donde recién el juez determina en un lapso máximo de 24 horas qué hora se llevará a cabo la audiencia, entendiendo que más tardar tendría que ser en el día de hoy, en horas de la noche, ¿no? Carola, ¿qué instrucciones tiene su delegación de parte del defensor del pueblo, el señor Pedro Calizaya, en el caso ahora que es tan bullado en el país como es el caso de pederastia por parte del cura fallecido Alfonso Pedrajas? Bueno, en este caso en concreto, como en todas las delegaciones, corresponde, reitero, realizar el acompañamiento a las víctimas, garantizar la atención especializada por parte de las instituciones. Una, por un lado, destinada al patrocinio legal gratuito, y otra, que vendría a ser la que encargada de ofrecer la contención, el apoyo multidisciplinario, psicológico, emocional, para poder sostener en todo caso a las víctimas en esta etapa tan importante, ¿no? Y evidentemente al conocer denuncias de esta naturaleza, ya sea por la línea gratuita o a través de nuestras oficinas, realizar justamente y promover la acción penal ante el Ministerio Público de forma inmediata con todas las garantías que requiere el caso para tal efecto.